explicar el primer ejercicio del certamen de física, certamen número 2. En este caso tenemos un plano inclinado con dos objetos, dos masas distintas unidas por una cuerda con una polea. En este ejercicio se nos pide encontrar la rapidez luego de 2 segundos de haber soltado desde el reposo y tenemos los siguientes datos. La masa 1 pesa 3 kilogramos, la masa 2 pesa 6 kilogramos, el ángulo θ es de 50 grados, el coeficiente de fricción es de 0,25 y del enunciado del ejercicio, que aquí está resumido, se pueden sacar más datos. Uno, que la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. La velocidad final es la que nos están indicando a buscar, que esta es la incógnita, metros por segundo. El tiempo inicial va a ser de 0 segundos y el tiempo final es 2 segundos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada masa, para cada objeto. Bien. Luego de hacer nuestro eje X y eje Y, vamos a analizar las fuerzas que están implicando a la masa 1. La masa 1 no tiene fuerzas aplicadas en el eje horizontal, entonces eje X no posee fuerzas, pero en el eje Y vertical sí posee la fuerza de tensión. Vamos a anotar acá, tensión. Está aplicando también el peso de la masa, le vamos a llamar W1. Y también analizando el sistema completo, tenemos que la masa M2 es mayor en masa, valga la redundancia, que la masa 1. Por ende, el sistema debería moverse hacia abajo. La aceleración debería ser en este sentido. Y al estar unido por una cuerda, la masa M1 debería subir. La aceleración iría en ese sentido vertical y la masa M2 iría con este ángulo hacia abajo. Entonces nosotros vamos a considerar que la aceleración va a subir. Aquí tenemos que poner nuestro sistema de referencias. En el eje X horizontal hacia la derecha, para este caso lo vamos a considerar como positivo. En el eje horizontal hacia la izquierda lo vamos a considerar negativo. El eje Y hacia abajo lo vamos a considerar negativo y hacia arriba positivo. De esta forma lo vamos a hacer en todos los casos en el análisis de todas las masas. Entonces, vamos a analizar con la segunda ley de Newton que la sumatoria de las fuerzas en cada eje va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a ver en el eje X y en el eje Y. En el eje X la masa M1 no se mueve hacia ningún lado, solo verticalmente. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En este caso, la aceleración, como es 0, se va a anular toda esta ecuación y la sumatoria de fuerzas va a valer 0 en el eje X. En el eje Y es totalmente distinto. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que valer a masa 1 por la aceleración. En este caso va a ser positivo, ya que el objeto va a ir hacia arriba y por nuestra referencia va a ser positivo.
seguimos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser a la masa 1 por la aceleración, en este caso positiva. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la tensión de forma positiva, el peso negativo, peso de la masa 1, y solamente esas dos fuerzas. Sería igual a la masa 1 por la aceleración, en este caso positiva. De esta ecuación podemos identificar o despejar que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más el peso 1. En este caso sería la tensión igual a la masa 1 por la aceleración más M1, la masa 1 por la fuerza de la gravedad. Esa sería nuestra primera ecuación despejada. La vamos a anotar para luego poder utilizarla más adelante. Bueno, acá mostrando en el mismo sistema podemos identificar las fuerzas. Tenemos que la tensión va hacia arriba, el peso verticalmente hacia abajo, peso de la masa 1, y la tensión siempre sale desde el objeto hacia la cuerda, por decirlo así, de la masa 2. Después vamos a identificar otras fuerzas. La misma tensión la tenemos acá, y después también vamos a aplicar unas condiciones ideales para poder resolver el ejercicio. Pero por mientras tenemos que, con el diagrama de cuerpo libre, despejamos el valor de la tensión. Vamos a anotarlo o subrayarlo. Ya. Luego seguimos con el diagrama de cuerpo libre del motor 2. Luego seguimos con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Como podemos apreciar en el sistema, tenemos un plano inclinado. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas que se están ejerciendo tienen un ángulo determinado por θ. ¿Qué podemos hacer en este caso? Para facilitar la descomposición de la fuerza y la ecuación que va a seguir, nosotros este plano lo vamos a inclinar y lo vamos a dejar horizontalmente. Entonces vamos a calcular las fuerzas, yo las voy a representar en el diagrama del cuerpo libre, y con esto se nos va a facilitar porque solo vamos a tener que descomponer el peso. Vamos a identificar las fuerzas que aplican en la masa 2. Tenemos la tensión saliendo del cuerpo hacia la cuerda o la polea. Tensión. Tenemos la normal, que por el hecho de estar tocando una superficie, tenemos la fuerza normal. Y tenemos el peso que viene, como decíamos, verticalmente al sistema. Directamente hacia abajo. Y tenemos el peso de la masa 2. En este caso, ¿qué hacemos? Vamos a recordar que el ángulo θ es de 50 grados. Aquí, al descomponer o al representar el peso, podemos notar que como está verticalmente, aquí también se nos forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si es que este ángulo θ es de 50 grados y este de 90, el ángulo de acá corresponde a 40 grados. Pero, aparte, nosotros para facilitar el sistema, vamos a proyectar verticalmente el peso. Vamos a descomponerlo. Vamos a descomponerlo en dos vectores
para cada eje. Tenemos el peso 2 en Y y tenemos el peso 2 en el eje X. Con mucho cuidado de que es negativo. Vamos a representar la fuerza en el diagrama de cuerpo libre, pero de forma recta. Tendríamos la tensión en este sentido. Tendríamos la normal hacia arriba. Y tendríamos el peso 2 en el eje Y el peso 2 en el eje X. Bueno, aparte, como yo, para facilitar el ejercicio, creé estos vectores en cada eje, podemos notar otras ayudas geométricas. Este ángulo de 40 grados con esta vector vertical también formaría un ángulo de 90 grados. Por ende, aquí se repetiría nuestro ángulo θ. Se volvería a repetir con un ángulo de 50 grados. Este ángulo de aquí sería 90, este solo. Y el ángulo 40 se repetiría acá en este caso. ¿De qué nos sirve? Después, una vez que vamos a descomponer los vectores, vamos a poder calcular la magnitud de la fuerza dependiendo del ángulo que elijamos. Puede ser el de 50 o el de 40 grados. Vamos a descomponer las fuerzas en cada eje. Tenemos en el eje X, en el eje Y. En el eje X, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué con la aceleración? Como habíamos dicho, la masa 2 es tiene una magnitud más alta que la masa 1. Por lo tanto, el sistema va a moverse de esta manera. Entonces, vamos a tener la aceleración ubicada en este cuadrante y va a ser positiva para nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, vamos a revisar qué fuerzas aplican en cada eje. Vamos a tener la tensión negativa, en este caso, más el peso 2 en el eje X, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Me faltó agregar una fuerza muy importante, ya que la aceleración del objeto va a ir hacia abajo. También vamos a poseer fuerzas de roce, que van opuestas al movimiento. Vamos a tener una fuerza de roce. La fuerza de roce va a ir opuesta al movimiento, por lo que la vamos a agregar en este caso en esta parte y con signo negativo, ya que está opuesta al movimiento y en el sistema de referencias que tenemos. Esta ecuación la vamos a poner como número 2 y ahora vamos a descomponer las fuerzas en el eje Y. En el eje Y no tenemos aceleración, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser a la masa 2 por 0, o por la aceleración que va a ser 0.
los autores de la fuerza en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? En este caso vamos a tener la normal, las formas positivas. Vamos a tener el peso 2 en el eje Y todas estas dos fuerzas van a ser igual a 0. ¿De qué podemos sacar en esta ecuación? O en este análisis. De que la normal va a ser igual al peso 2 en el eje Y. En este caso la normal va a ser igual a la masa 2 por la fuerza de gravedad por, en este caso, como lo estábamos descomponiendo, va a ser la masa 2 por el coseno del ángulo de 50 grados. Y nosotros tenemos los valores para poder calcular la normal. La normal va a ser igual a 6 kilogramos por 9,8 en este caso. Vamos a ocupar ese valor para la fuerza gravitacional. La fuerza 1 al cuadrado por el coseno de 50 grados. Eso nos da un valor de 37,8 o kilogramos partido en metro por segundo. Luego de calcular la normal, nos sirve este valor para poder calcular la fuerza de roce que está aplicándose en el eje horizontal. La fuerza de roce, como recordamos, es la normal por μ, que es el coeficiente de roce. En este caso sería 37,8 newton por 0,25. Esto dando un valor de 9,45 newton. Bueno, ahora, una vez encontrado dos ecuaciones, vamos a realizar una igualación, un método de sustitución para poder encontrar el valor de la aceleración, que es nuestra incógnita que nos va a resolver todo el ejercicio y lo que estamos buscando, que es la rapidez. La tensión, vamos a reemplazar, en la ecuación 1 en la ecuación 2. Bueno, ahora vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Aquí las tenemos anotadas. Y para esto vamos a tener unas consideraciones que le llamamos las condiciones ideales. Tenemos la polea ideal, en la cual su roce es despreciable. La polea no tiene roce y tampoco tiene masa. Por lo tanto, la tensión 1 del cuerpo 1 con la del 2 va a ser la misma. Esta misma tensión va a aplicar para los dos objetos. También tenemos la condición ideal de la cuerda ideal. La cuerda ideal no se va a sobreextender, por lo tanto va a tener la misma aceleración en los dos objetos. Con esto podemos igualar y sustituir la ecuación. La tensión la vamos a sustituir en la ecuación 2 para poder despejar la aceleración. Menos masa 1 por aceleración más masa 1 por la gravedad menos la fuerza de roce más el peso del objeto 2 en el eje X es igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso, el menos de la tensión por el vector o por la ubicación de la tensión, en este caso, va a aplicar a toda la fórmula
o todo el paréntesis, va a ser menos masa 1 por A menos M1 por G menos la fuerza de roce más el peso de 2 en X es igual a M2 por A. Aquí podemos tirar M1 por A hacia el otro lado. Va a quedar M1 por G menos M1 por G, perdón, menos la fuerza de roce más el peso de 2 en X es igual a M2 por A más M1 por A. En este caso, es igual, ya tendríamos como simplificada la fórmula o la ecuación, perdón. Tenemos la masa 1, el valor de masa 1, tenemos la gravedad, tenemos la fuerza de roce, tenemos el peso del objeto 2 en X, tenemos la masa del objeto 2, tenemos la masa del objeto 1. Solo tendríamos la incógnita de la aceleración. Aquí podemos sustituir los valores. Nos quedaría menos 6 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado menos la fuerza de roce que nos dio 9,45 más la masa 2, el objeto 2, por el seno de, perdón, por 9,8 que es la fuerza gravitacional, por el seno de 50 grados. Y esto es igual a la masa 2, que sería 6A, más M1 que era 3 kilogramos, 3A. Aquí la masa 1 era 3 kilogramos. Y bueno, la masa 2 serían 6 kilogramos. Podemos reemplazarla de forma inmediata. Esto nos daría 9A es igual a menos 29,4 menos 9,45, ¿verdad? Más 58,8 por el seno de 50 grados. Esto nos daría menos 38,85 más 45,04 dividido en 9. Y esto sería igual a la aceleración, con un resultado final que la aceleración es de 0,68 metros por segundo al cuadrado. Bueno, finalmente, con la aceleración ya despejada, podemos ocupar una fórmula que viene de cinemática. Esto es dinámica en esta prueba, pero vamos a ocupar que la aceleración es igual a la diferencial de la velocidad en el diferencial del tiempo. ¿Qué podemos sacar de esto? Que el valor que tenemos ahora de 0,68 metros por segundo al cuadrado es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo final menos el tiempo inicial.
la velocidad final es 0, ya que partía desde el reposo. Y el tiempo inicial también es 0. Entonces, ¿qué sacamos con esto? Que 0,68 metros por segundo al cuadrado es igual a la velocidad final partido en el tiempo, que eran 2 segundos. Despejamos, multiplicando cruzado, 0,68 por 2 metros por segundo al cuadrado y segundos. Simplificamos los segundos cuadrados con el segundo y nos queda que la velocidad final es igual a 1,36 metros por segundo. Este sería nuestro valor de la rapidez. Recordar que tenemos las condiciones ideales. Si la aceleración era igual para el objeto de la masa 1 con el de la masa 2, la rapidez también va a ser la misma en los dos objetos. Con esto encontramos finalmente que la velocidad final en ambos objetos va a ser 1,36 metros por segundo cuadrado luego de pasar 2 segundos de soltar los objetos desde el reposo. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 2. En este caso tenemos un carro que posee dos masas unidas a él, dos objetos o bloques. Tenemos el carro que posee su propia masa, la masa número 2 colgando vertical unida por una correa a la masa número 1. La pregunta es, ¿qué fuerza horizontal se debe aplicar al carro para que las masas no se separen de él? En este caso, como dato, tenemos que no existe fuerza de roce en la superficie y tampoco en las ruedas o en la polea. Entonces, en este caso vamos a tener una condición ideal también que vamos a aplicar posteriormente. La condición ideal de la polea ideal y de la cuerda ideal. La polea ideal va a ser que la tensión 1 va a ser igual a la tensión de la masa 2 y la vamos a llamar solamente T. Y de correa ideal, esta correa también va a ser exactamente sobreextendida. Entonces también vamos a tener que la aceleración de la masa 1 va a ser igual a la de la masa 2 y la vamos a llamar una aceleración, simplemente aceleración. En este caso, al aplicar una fuerza horizontalmente con este sentido, va a hacer que el móvil se mueva hacia la derecha. Nosotros, por nuestro sistema de referencia, vamos a determinar que la aceleración va a ir para allá y con un sentido o un valor positivo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a analizar cada una de las fuerzas implicadas con un diagrama de cuerpo libre. Ya, continuamos con el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Vamos a identificar primero la masa 1. La masa 1 posee la fuerza normal, ya que está en una superficie con la masa del carro. La normal siempre va a ser vertical a la superficie. Tenemos el peso de la masa 1 y tenemos la tensión desde el cuerpo hacia la polea, en este sentido. Lo vamos a representar acá en nuestro diagrama como la tensión, la normal, el peso 1. Y los vamos a descomponer en los distintos ejes. Ya, como decíamos, el bloque 1, por el hecho de que el sistema se está aplicando una fuerza, va a tener una aceleración del sistema en el sentido
de la derecha, y la vamos a considerar positiva. Descomponiendo por ejes, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X horizontal tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, en este caso pues positiva. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos la tensión, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Solo la tensión en este caso. En el eje Y no tenemos movimiento. Y entonces la aceleración va a ser 0. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y será igual a la masa 1 por la aceleración, que en este caso vale 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas teníamos? Teníamos la normal menos el peso del bloque 1 igual a 0. Nos queda que la normal es igual al peso 1. En el bloque número 2 tenemos la normal perpendicular a la superficie. En este caso la normal va a ser, o se va a presentar en el eje horizontal. Tenemos el peso del objeto 2 de forma vertical y la tensión hacia arriba también de forma positiva, desde el bloque hacia la cualidad. Lo vamos a representar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la tensión hacia abajo, el peso del objeto 2, y en el plano horizontal tenemos la normal. ¿Qué nos queda? Que en el eje Y tenemos la tensión menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero en este caso, para que el objeto número 2 no caiga, no suba ni baje, en este caso la aceleración tiene que ser 0 para que se mantenga en su lugar. Entonces vamos a reemplazar la aceleración, o la vamos a simplificar, la vamos a dejar como 0, que la tensión menos el peso 2 tiene que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Y nos queda que la tensión tiene que ser igual al peso del objeto 2. La sumatoria de fuerzas del eje X, analizándolo, tenemos la aceleración del sistema completo. Entonces vamos a tener una aceleración positiva. Vamos a tener movimiento en el eje horizontal. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa del objeto 2 por la aceleración. ¿Y qué nos queda en las fuerzas del eje X? La normal 2. Vamos a llevar normal 1 en el diagrama de CL1, y en el diagrama de cuerpo libre número 2, la normal 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, en estos despejes hemos encontrado ecuaciones. Tenemos la tensión, que la vamos a llamar ecuación número 1. Y también tenemos el valor de la tensión, lo vamos a llamar número 2. Tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a reemplazar la tensión, ya que para poder descubrir cuál es la aceleración del sistema. En este caso vamos a reemplazar la ecuación 1 en 2. Tenemos que
la ecuación 1 es, la tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 es igual que la tensión es igual al peso del objeto 2. Entonces, vamos reemplazando, tenemos que la masa 1 por la aceleración es igual al peso 2. La aceleración va a ser igual al peso del objeto 2 dividido en la masa del objeto 1. En este caso, si es que volvemos a recordar qué significa el peso, tenemos que el peso del objeto 2 es igual a la masa del objeto 2 por la aceleración de gravedad dividido en la masa del objeto 1. Con esto despejamos nuestra aceleración del sistema. Realizando el diagrama libre de cuerpo libre del sistema completo, en este caso, tenemos la fuerza que va horizontalmente. La vamos a poner por acá, una fuerza positiva. En el eje Y tenemos la fuerza normal del sistema completo. Y tenemos el peso en el eje Y. El peso, vamos a llamar peso total o del sistema completo. Tenemos la normal del sistema completo. Y vamos a descomponer las diferentes fuerzas que tenemos. En el plano vertical solo tenemos la normal y el peso. Pero en este eje, en el eje vertical, no tenemos aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y del sistema completo va a ser igual a 0. En este caso no nos va a influir para la pregunta final, que es cuál es la fuerza que se debe aplicar horizontalmente. Vamos a referirnos solo al eje horizontal. En este caso, como tenemos aceleración en el sistema completo, podemos decir de que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje horizontal? Solo tenemos la fuerza que se le va a aplicar, por lo que la fuerza resultante, o la que estamos buscando, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué masa? En este caso, como estamos viendo el sistema completo, vamos a unificar todas las masas y vamos a encontrar el peso, perdón, la masa total del sistema. Sería la masa del carro más la masa 1 del objeto 1 o el bloque 1 más la masa del bloque 2. Y todo eso multiplicado por la aceleración, que la aceleración encontramos su valor. Por lo tanto, la fuerza que se debe aplicar en el plano horizontal sería la masa total, la masa del carro, más M1 más M2, multiplicado por la masa 2 por la gravedad, dividido en la masa 1. Y así es como encontraríamos el resultado de la fuerza que se debe aplicar. Ese sería el ejercicio y el resultado final de nuestro ejercicio.